desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana, la Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Y en Éxodo capítulo 3, versículo 1. Bien, dice así la palabra de Dios. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Amén. Bien, hermanos, este pasaje es muy precioso. Yo creo que la mayoría de los que aquí estamos conocemos este pasaje, cómo Dios se le revela a Moisés. Y yo creo, hermanos, que Dios le va a hablar y el Dios verdadero se le va a revelar a muchas personas en este lugar. ¿Cuántos están de acuerdo, hermanos? Yo creo, hermanos, si usted hasta ahora era de los que decía que sí conocía a Dios, hoy va a conocer más a Dios todavía. Dígale al hermano: hoy vas a conocer más a Dios todavía. Súbale a los parlantes un poquito a los monitores. En el pasaje que usted acaba de escuchar, se nos habla de la manera como Dios se le revela a Moisés. Y no es casualidad todo lo que aquí está escrito. Dice la Biblia que Moisés estaba cuidando ovejas. Es decir, que aquellas personas que estén más dispuestos a trabajar en la obra de Dios son aquellas personas que Dios se les va a revelar primero a esas personas. ¿Cuántos están de acuerdo, hermanos? No piense usted que va a tener un mayor conocimiento de Dios viendo televisión y viendo novelas, hermanos. Trabajando en la obra, sirviéndole a Dios con ayunos y oraciones, es cuando el pueblo de Dios va a tener un mayor conocimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no solamente eso, dice que estaba cuidando ovejas en Horeb. Horeb significa desierto. Y de hecho que Horeb es un desierto, para que no quede duda. Horeb significa soledad. De manera, hermanos, que yo creo aquí que es muy clara la enseñanza. Personas que se aparten para Dios, solamente ellos van a conocer más a Dios. No pienses que vas a conocer a Dios con el bullicio del mundo, con la distracción de la televisión, de internet, con la distracción de las redes sociales. Imposible que dediques tantas horas a esas cosas y todavía anheles conocer a Dios. Y hay algo que me llama muy poderosamente la atención. Es lo que he sentido de Dios, el mensaje para la iglesia de hoy.
¿Cuántos quieren conocer más a Dios, hermanos? Lo voy a volver a preguntar. ¿Cuántos quieren conocer más a Dios? Gloria a Dios. Con la primera cosa que Dios se le revela a Moisés es con su santidad. El mensaje de hoy se llama así: 3 veces santo. Hermanos, y sé que a partir de hoy vas a conocer más a Dios. Porque muchas veces, al hablar de Dios, es necesario que hablemos de los atributos de Dios. Pero es un gran error hoy en día hablar de los atributos de Dios de manera aislada. Hoy por hoy, los atributos que más le fascina al pueblo de Dios y aún al que no es pueblo de Dios es amor y misericordia. Dios es amor, correcto. Dios es misericordia, correcto. Pero Dios es completo. Dios es justo. Dios es santo. Él es omnipotente. ¿Cuál es el énfasis hoy en día de resaltar el amor de Dios? ¿Acaso lo que hay detrás es un permiso de Dios para seguir pecando? No es así. El amor de Dios no es Dios dibujado y alrededor corazoncitos. El amor de Dios no es el Dios de radiotiempo, no es el Dios sentimental. No es casualidad, hermanos, que con lo primero que Dios se le revela a Moisés es con su santidad. Por eso es que dice aquí la Biblia, número 1, que se le revela, se le aparece el ángel de Jehová. Hermanos, quien se le aparece a Moisés aquí es nada menos y nada más que la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Aleluya. Aleluya. Muchos me están mirando extraño. Aquí me dice mi Biblia que era el ángel de Jehová. Porque Jesús es la única persona que puede dar a conocer al Padre. El unigénito, Hijo de Dios, el que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Entonces, hermano, no le quepa la menor duda que quien se le aparece aquí a Moisés se llama Jesús de Nazaret. Hermanos, muchos están con los ojos abiertotes, hermanos. Jesús, aquí dice que era el ángel de Jehová, pero también Jesús es Dios. Esto lo creemos. E igual podemos decir que se le aparece Dios. ¿Dónde se le apareció Dios? ¿Dónde estaba el ángel de Jehová? Dice la Biblia que estaba en medio de una zarza. ¿Sabe lo que representa la zarza? ¿Sabe lo que es una zarza? La zarza son esos arbustos que son muy secos, representan quizás lo más humilde, lo menos importante en un desierto. Pero con todo eso, hermano, mírese esta simbología. Se le aparece el ángel de Jehová en medio. Quiere decir esto, que Dios está en medio de nosotros. ¿Cuántos creen que Dios está en medio de nosotros? Y nótese que estaba la zarza ardiendo. Esto nos implica que Dios está en medio de nosotros. Puede Dios matarnos, pero no nos mata por su amor y su misericordia. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Aleluya. Porque aquí dice que se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Lo primero que Dios le revela a Moisés se llama la santidad. Ahora vamos a hablar y a explicar qué es esto. Simplemente quiero hacer esto de introducción. Y una de las cosas que le produjo esa revelación a Moisés se llama curiosidad. Y dice que miró. Oye, voy a ver cómo es esto. Voy a ver cuál es la razón por la cual el pueblo, por la cual sigo pecando y no me consumo. Yo no escuché nada, hermano. ¿No te has preguntado eso? ¿Por qué seguimos pecando y todavía no nos consumimos, hermanos? Hoy va a haber claridad en todo esto, hermano. Hoy cuando hablemos del amor de Dios, de la misericordia, hermano, yo creo que de aquí en adelante no la vamos a separar nunca de la santidad de Dios. Dice que la vio que ardía y la zarza no se consumía. Dios no tolera el pecado, hermano. El pueblo de Dios, digamos que representa
puede representar la zarza. Entonces lo que le produce a Moisés se llama curiosidad. En el verso 4 dice que él iba a ver lo que llamó Dios, porque lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Hermanos, la segunda cosa que debe producir la santidad de Dios se llama disponibilidad para servirle a Dios. Aunque aquí Moisés no dijo, heme aquí, Señor, heme aquí, porque Moisés no tenía la revelación de Dios. Moisés no conocía todavía a Dios. Hermanos, ¿será que hoy podemos hacernos la pregunta? ¿Será que hoy yo puedo decir, yo conozco a Dios? ¿A cuál Dios yo conozco? ¿Al Dios que me enseñaron mis abuelos sin ninguna sustentación bíblica? ¿O al Dios que se revela a través de este bello libro que usted tiene en sus manos? Porque si usted no ama la palabra de Dios, hermanos, dudo mucho que usted pueda conocer en mayor medida a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo, hermano? Dudo mucho, hermano. Porque Dios se revela a través de este bello libro. ¿En dónde vas a conocer a Dios? En los libros que escriben los hombres. Ellos se pueden equivocar. Este es el mejor libro, la mejor fuente, y se llama la palabra de Dios. Dice aquí la Biblia que Moisés dijo, heme aquí. Quizás más de uno aquí pueda decirle eso a Dios. Porque digamos que podemos conocer a Dios, es cierto. Pero no podemos conocer a Dios y no podemos servir a Dios si primero Él no nos exhorta a que caminemos y cambiemos de caminado, hermano. Moisés estaba acostumbrado a caminar a su manera. Por eso Dios le dice, quita la sandalia de tus pies. Dígale al hermano, tienes que cambiar el caminado, hermano. Aleluya. Esto es espiritual, estoy hablando. Estoy hablando en el plano espiritual. Lo primero que Dios le dice a Moisés, Moisés se acerca con curiosidad. Y Dios le dice a Moisés, aguanta el viaje, mi hermano. Yo no soy cualquier Dios. Es en pocas palabras lo que Dios le está diciendo a Moisés. No te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos hemos acercado a Dios como sea, hermano? Todavía pidiéndole a las imágenes y pidiéndole a Dios. Eso es una abominación. Cuando Dios les da los mandamientos a Moisés, en pocas palabras, lo que Dios les está diciendo a Moisés, Moisés, enséñale al pueblo que yo no soy como cualquier diosito de pacotilla que ellos adoran. Yo soy el único Dios, el creador del universo. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Quita tu calzado. Tenemos que cambiar la manera de caminar. Si hemos estado caminando como no es, tenemos que empezar a caminar en rectitud y en obediencia. ¿Cómo lo sé? Leyendo la palabra. Ahí está todo el consejo de Dios. Y dijo, yo soy el Dios de tus padres. O sea, aquí nos está hablando el Dios eterno que no muere. Dios no pasa de moda. Dígaselo al hermano, Dios no pasa de moda. Dios no cambia. En Él no hay sombra de variación. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, ¿cuál fue la reacción de Moisés ahora sí? Dice que cubrió su rostro. ¿Cuál fue la razón de Moisés cubrir el rostro de la zarza ardiente? Dice, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Hoy vamos a hablar acerca de este atributo y se llama la santidad de Dios. Algunos dicen que la santidad de Dios no es un atributo. La santidad de Dios es el atributo de Dios, porque es el atributo que está más inherente a la naturaleza de Dios. La santidad de Dios, y estoy de acuerdo con esto que voy a decir,
algunos lo equiparan a la sumatoria de todos los atributos de Dios. La sumatoria de todos los atributos de Dios viene a dar lo que es la santidad. Y algunos lo comparan con la luz blanca del espectro. La luz blanca del espectro es la sumatoria de todas las luces del espectro. Los que han estudiado algo de física, hermanos, eso lo vimos cuando estábamos en el bachillerato. Entonces, hermanos, la santidad es el atributo de Dios. Y como lo dije anteriormente, no podemos hablar aisladamente de los atributos de Dios, no podemos separar la misericordia y el amor de Dios de la santidad de Dios, porque Dios es juntamente y omnipresente. Dios es juntamente omnisciente. Él es santo, Él es justo, Él es amor, Él todo lo conoce, Él es todo perfección. Dios es completo. Dígale al hermano, Dios es completo. El amor de Dios se resume en un solo versículo en la Biblia. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Hermanos, Dios ama al pecador. Se lo repito. Dios ama porque de tal manera amó Dios al mundo. El mundo es el pecador, el que comete el pecado, el que se va antagónicamente a Dios. Dios ama al pecador. Esto no lo podemos negar, pero ha sido tan grande el amor de Dios que quiere salvar al pecador. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, ¿cómo se manifiesta el más grande amor de Dios? En pocas palabras, lo que nos está diciendo la Biblia en miniatura. Algunos le llaman a Juan 3:16, la Biblia en miniatura. Dios les está diciendo y Dios nos está diciendo, sabes, a ustedes los amo. Ustedes los drogadictos los amo, los que hacen inmoralidad sexual, las prostitutas las amo. Pero yo no comparto, no puedo asimilar, me crujen los dientes el pecado que ustedes están haciendo. ¿Quieren ser salvos? Quizás ellos digan, sí, acércate a mí por la persona de Jesús. Porque el que no crea en Jesús, hermanos, se va para el infierno. La santidad de Dios es absoluta perfección. Dios no tiene arrugas. Dios no tiene ninguna mancha. Dios aborrece el pecado, hermano, no es porque sea omnipotente. Dios aborrece el pecado no es porque sea omnisciente. Dios aborrece el pecado no es porque sea amoroso ni misericordioso. Dios aborrece el pecado porque Él es santo, santo y santo. Aleluya. Apláudele que es para el Señor. La única salida que Dios le ofrece al pecador se llama la persona de Jesús. Y yo no estoy hablando de un conocimiento intelectual. Esto es una creencia con todo nuestro ser. Hasta hoy en día, hermano, la gente ha separado el señorío de Jesús con la salvación de Jesús. Para muchos, aquí me atrevo a decir, es muy fácil que Jesús sea su Salvador. ¿Y por qué no has dejado tu pecado? ¿Por qué no has dejado la idolatría? ¿Por qué no has dejado esa mujer que no te conviene? Entonces Jesús es tu Salvador, pero también Jesús es tu Señor. Señor es, Él me manda a mí y yo voy a hacer lo que dice mi amo. Señor es amo. Jesús es Señor y Salvador. Y todo el que no tenga a Jesús, mi amado hermano, y se muera sin arrepentirse de los pecados, se va para el infierno, porque nada entra manchado al cielo, porque Dios es santo, santo, santo. Nunca usted va a encontrar en la Biblia que Dios es omnipotente, omnipotente y omnipotente. Usted no va a encontrar en la Biblia que Dios es amor, amor y amor. ¿Usted qué hace para resaltar un texto en el computador?
usted lo pone de negrilla, le pone comillas, usted lo subraya, pero la Biblia, para resaltar algo mínimo, lo dice 2 veces. Por eso Jesús hablaba de cierto os digo. Y cuando aquí dice el número 3 en la Biblia, representa la divinidad, de que esto es verdad. Por eso que aquí dice que Dios es 3 veces santo. Es el único atributo de Dios en donde se le resalta a Dios, diciéndole que Él es santo, santo, santo. ¿Cuántos le aplauden al Señor? ¿Qué es ser santo para Dios? Ser santo para Dios significa separado. Ser santo para Dios significa puro, sin ninguna mancha. Ser santo en Dios significa que Él tiene toda pureza moral, que Dios no tiene parte en el pecado y no tolera el pecado. Ser santo para Dios quiere decir que Él no tiene arrugas, que Él no tiene mancha. Y por eso que Él quiere que la novia para su hijo, hermano, esté vestida de lino fino, blanco, limpio, resplandeciente y sin arrugas para el Señor. ¿Cuántos le aplauden a Dios, hermanos? Dios es lo opuesto a la naturaleza carnal, pecaminosa de todas las criaturas. La santidad de Dios, hermanos, es la antítesis de todo defecto e imperfección moral. Hermanos, en Dios no hay ningún grano de arena de mancha. En Dios no hay ningún grano de arena de pecado, hermanos. Una persona que peca hace que Dios se aparte. Hermanos, un solo pecado hizo sacar al diablo del cielo, a Lucero. Un solo pecado, uno solo, hizo sacar a Adán y Eva del paraíso. Uno solo hizo sacar a Moisés de la tierra prometida. Yo no estoy hablando de que no sea salvo. Moisés es salvo. Adán y Eva son salvos porque ellos aceptaron las vestiduras de pieles. ¿Qué te quiero mostrar con esto? No es que con un solo pecado ahora tuyo vas a estar por fuera y te vas a condenar. No. Lo que estoy hablando, hermanos, es de la gravedad del pecado para Dios. ¿Cuántas veces nos hemos conducido con Dios de manera irresponsable? Hermanos, el pecado para Dios es tan grande el pecado para Dios, que la única persona que ha podido recibir la ira de Dios, el pecado produce ira. La única persona que dijo, heme aquí, envíame a mí, se llama Jesús de Nazaret. Y el heme aquí, envíame a mí, lo dijo cuando Él era el Verbo. ¿Saben que cuando Jesús dice en la cruz del Calvario, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Tú crees que simplemente esto era un recitar de un salmo? Literalmente Dios tuvo que abandonar a Jesús. Literalmente. Porque en Él estaba cayendo todo el pecado de la humanidad. ¿Cuán grave es el pecado para Dios? No podemos seguir jugando con el pecado, hermano. El pecado es rebelión contra Dios. El pecado, dice la Biblia, es afrenta a las naciones. Cuán terrible es el pecado para Dios. Al Dios al cual muchos aquí sirven, hermanos, es 3 veces santo. Quizás tú digas, bueno, yo he estado pecando en silencio, he estado haciendo cosas que nadie sabe en la iglesia, simplemente, hermanos, porque la dispensación en la cual estamos es diferente. Se llama la gracia. Y si en esa dispensación tú te mueres en tu pecado, te vas derecho para el infierno. Y no hay misa de 9 noches que te salve. No hay misa de 9 noches que te saque del purgatorio. Porque Dios es 3 veces santo. En el Salmo 89, lo buscan después, dice la Biblia que Dios mismo resalta la santidad. Él dice, una vez he jurado en mi santidad. Y
se dice que la santidad es la que le da brillo a todos los atributos de Dios. De manera que sin la omnipotencia de Dios, todo sería débil. Pero sin la santidad de Dios, todo sería desagradable. Yo no escuché nada, hermano. ¿Cuántos están recibiendo en esta mañana, hermano? Gloria a Dios. Que los veo en silencio. O no me están prestando atención, o la otra, o están profundamente afectados. Oro para que conozcamos al Dios verdadero. Yo creo que a partir de hoy vamos a cambiar el caminado con Dios. Las cosas que estaban abiertas las vamos a empezar a cerrar. La santidad de Dios, hermanos, se demuestra en sus obras, porque todo lo que hizo Dios lo hizo bueno en gran manera. Aún la santidad de Dios es expresada en su ley, porque dice la Biblia que la ley es santa y el mandamiento es justo, bueno y santo. Esa ley prohíbe el pecado en todas sus formas, absolutamente en todas sus formas, porque en la ley no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer deseándola ya cometió adulterio en su corazón. Cuán terrible es este mandamiento. ¿Quién lo cumple aquí a cabalidad? Gloria a Dios. Yo tampoco, hermano. Pero quiero poner este ejemplo para que veamos lo terrible que es el pecado para Dios. La dependencia que tenemos que tener para Dios, porque esto también es para mujeres. Todo aquel que mire a un hombre, al actor de cine, al galán de las novelas, deseándolo, ya cometió adulterio en su corazón. Yo no escuché nada, hermano. Cuán terrible es esto, ¿verdad? Entonces, hermanos, pareciera que el hablar tanto hoy del amor de Dios sea una licencia para pecar. Dios te deja, pero lo que sí te digo, lo que el hombre sembrare, eso va a cegar. El que siembra para la carne va a cosechar muerte, y el que siembra en el espíritu va a cosechar vida. Hermanos, tú hoy en día te estás jugando la vida eterna. No es cualquier cosa el cristianismo. Esto no es un asunto de venir a la iglesia, me congrego, o no es un asunto de diezmar, no es un asunto de bautizarme. Esto es un asunto de vida o muerte, de santidad, de obediencia, de consagración, todos los días hasta que Cristo venga. Dios odia el pecado, hermanos, sencillamente porque Dios es santo. Dios es amor, pero el amor de Dios no hace odiar al pecado. El amor de Dios lo que hace es amar al pecador. No confundamos misericordia con permisividad. ¿Sabe lo que es misericordia? Misericordia es, te puedo castigar, pero te refreno el castigo. Eso es la misericordia de Dios. La gracia es, te salvo, pero no te lo mereces. En pocas palabras, por gracia somos salvos. Es decir, no lo merecemos, pero Dios te salva porque tú has aceptado a Jesús. Hermanos, la única camino al Padre se llama Jesús. O sea, hermanos, saquémonos de verdad. Esto quizás puede ser chocante, pero la religión nos enseñó de manera graciosa, de manera maternal, que a Dios se llega por Jesús y a Jesús se llega por María. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Eso no es así. La Biblia enseña totalmente lo contrario. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Y hermanos, el pecado no puede escapar al castigo de Dios. De hecho, que eso es lo que va a juzgar Dios más adelante. Y van a venir plagas sobre la humanidad. Van a venir catástrofes. Van a venir megatsunamis que van a mover islas. La van a mover porque Dios va a juzgar a esta humanidad. Esta tierra está herida por el pecado. La tierra aún no existieran los terremotos, los temblores, los tsunamis, no existiera el calor si no hubiera cometido Adán y Eva el pecado.
Estamos afectados porque ellos nos estaban representando allá. Ellos representaban a la humanidad y la humanidad se introdujo por ellos, pero también la vida eterna se ha introducido a esta humanidad por un solo hombre y se llama Jesús de Nazaret, hermano. Aleluya. Libro de Job, hermanos, capítulo 15. ¿Cuán serio es Dios, hermanos? Job, capítulo 15. Job 15:15, hermanos. ¿A cuántos Dios les está hablando, hermanos? ¿Cuántos están aprendiendo hoy de Dios, hermanos? Gloria a Dios. Job 15:15, mira lo que dice. He aquí, Dios en sus santos. ¿Sabes quiénes son sus santos? Los ángeles, ¿oyó? Dios en sus ángeles no confía, ni aun los cielos. Si el cielo es el trono de Dios, aún el cielo está más sucio que Dios. Ni aún los cielos son limpios delante de sus ojos. Yo no escuché nada, hermano. Hermano, dejémonos de ser tan irresponsables con Dios. Nosotros nunca dejaremos de pecar mientras estemos en esta carne, pero tenemos la provisión para el pecado. Se llama la sangre de Jesús. Esto no es licencia para pecar. Y mira lo que dice el verso 16, que me temo que muchos cristianos están haciendo esto. Cuanto menos el hombre abominable y vil, que bebe iniquidad como agua. Hermano, respóndete esta pregunta. Si en los ángeles Dios no confía, si para Dios los cielos están sucios porque tiene un grano de arena de la tierra, ¿cuánto más el hombre vil y abominable que bebe la iniquidad? ¿No será, hermanos, que dentro de la iglesia hay gente así, vil y abominable? ¿No será que debemos cambiar nuestra actitud para volvernos a la actitud correcta de Dios? Hermanos, Dios ni siquiera perdonó a Jesús. Lo mandó al madero, a lo más bello que él tenía. Dios no escatimó a Jesús. ¿Qué crees que te va a pasar a ti? Estos tiempos, hermanos, finales son vitales. Estamos cerca del arrebatamiento de la iglesia. Y nadie, absolutamente nadie, va a decirle a Dios: Señor, yo tengo derecho porque yo soy pastor, porque yo soy profeta, apóstol, evangelista, porque escribí libros. Dios dice una cosa, y este será el tema del próximo domingo: sin santidad nadie me verá. No juguemos más con Dios, hermanos. No juguemos al evangelio. Deja de ver tanta novela, tanta televisión, tanta porquería. Bautízate, conságrate. No tengas puertas abiertas. Apresura, corre. Este es el llamado final que Dios les está haciendo a la humanidad. Esto no es asunto de religión. Y la religión, hermanos, nos ha hecho mucho daño. En mi lugar me demoré con todo Dios tuvo misericordia para aceptar el llamado de Dios. Ninguna religión salva. La iglesia evangélica no salva. La iglesia bautista no salva. El único que salva se llama nuestro Señor Jesucristo, hermano. Es para el Señor ese aplauso. Hay cristianos, hermanos, que ven a Dios como a un anciano indulgente. Hay cristianos, hermanos, que ven a Dios como a un anciano gordo, barrigón, y que en diciembre se viste de Papá Noel. Dios no es mundano.
Dios no es carnal. Y Dios está dispuesto a mandar a la gente al infierno si no se convierten y no se arrepienten de sus pecados. Ese es el Dios de amor que mucha gente está distorsionando. Porque Dios te ama, Él te suspende el castigo y busca de todas las maneras para que te salves, para que organices tu vida, para que no estés así. Ese es el verdadero Dios, el que es 3 veces santo, el que no tiene arruga, el que no tiene una mancha de pecado. Y por supuesto nosotros somos beneficiarios del amor y de la misericordia de Dios. Pero hermanos, acuérdate, hermanos, que nunca Dios tendrá por inocente al que peca. Muchos han caído de la gracia. Yo creo, no me gusta mucho la posición calvinista de que la salvación no se pierde. Y de eso hay bastante que hablar. Pero hoy por hoy, manejar esto es decirle a la gente, haz lo que sea, no hay problema que te vas a salvar. La salvación se pierde. La Biblia nos exhorta a cuidarla con temor y temblor. La Biblia también nos llama a aquellos que recibieron la iluminación, que Dios los hizo escapar de las contaminaciones del mundo. Otra vez están enredados y dice el dicho, vuelve el perro a su vómito y la puerca al cieno. ¿Quiénes fueron ellos? Los que fueron rescatados, iluminados y fueron sacados de sus contaminaciones para ser salvos. Más le valiera, hermanos, no haber conocido a Cristo, que después de haberlo conocido, pisotear la sangre del Cordero y anular el santo mandamiento. Hermanos, esto es más serio de lo que tú piensas. Habacuc, capítulo 1. Habacuc, capítulo 1, hermanos. Versículo 13. Habacuc capítulo 1, mire lo que dice acerca de Dios, muy limpio de ojos para ver el mal. Qué tremendo, ¿verdad? Es totalmente al hombre. Nosotros nos pasan una escena por televisión, por la internet, y la seguimos viendo. Pero Dios es muy limpio de ojos para quedarse viendo novelas. Yo no escuché nada, hermano. Dios es muy limpio de ojos para ver cómo dos personas se besan y se acuestan en la televisión. Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. Dios no puede ver el agravio. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, alguna gente prefiere, hermanos, quedarse como el Dios de amor. Y quiero decirte que Dios, hermanos, no soporta. Dios no tolera el pecado. Lo único que hace Dios refrenar el castigo se llama su misericordia. Es lo único. La persona se muere y no se arrepiente. Se muere, cierra los ojos. El ateo que se muere nunca se va a salvar por las buenas obras. Las obras hay que hacerlas como consecuencia de la salvación. Pero ¿sabes qué es lo mejor que el hombre le puede dar a Dios? Se llama buenas obras. ¿Y sabes cuáles son las buenas obras para Dios? Trapo de inmundicia. Qué terrible es nuestra condición. Oro para que usted salga de esa puerta y contemple cuál es la condición del hombre. Lo terrible que es la condición del hombre. Sin Jesús, una persona está condenada. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso es que se condenan. Porque viene Dios y les envía una lámpara. Y la gente, no, apaguemos esa lámpara. Saquemos la lámpara de los colegios, de las universidades. Aprobemos el matrimonio entre parejas del mismo sexo.
aprobemos el aborto, porque han rechazado la lámpara. La lámpara es Cristo, hermanos. El hombre, hermanos, no puede presentarse ante Dios por medio de sus buenas obras. El Salmo 111:9, lo busca después, dice: santo y temible es su nombre. ¿Cuántas veces no cogemos el nombre de Dios en vano? Tú no puedes llegar a la tienda y decir: en el nombre de Jehová, cámbiame este billete. Hermanos, respetemos más el nombre de Dios. Cogemos a Dios para todo. La Biblia se nos prohíbe jurar, y todavía hay cristianos que juran. Ponen a su madre, ponen a Dios, no conocen a Dios. ¿Sabes por qué el cristianismo ha caído donde ha caído? Porque tristemente Jesús vuelve y le dice a la iglesia lo mismo que le dice a la mujer samaritana: vosotros adoráis lo que no conocéis. ¿Cuántos quieren adorar al Dios verdadero, hermano? Dígale al hermano: tienes que conocer a Dios. Esto no es un asunto de una imagen. Esto es un asunto de conocer al Dios verdadero en espíritu y en verdad. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor, hermano? La Biblia nos exhorta a ser santos, porque Él es santo. En el Padre Nuestro, que tanto no lo sabemos, que infinidades de veces lo repetíamos antes de acostarnos. Decíamos algo, hermanos, de la cual ni siquiera tenemos dimensión. Santificado sea tu nombre. Tú no puedes hacer que el nombre de Dios sea santificado. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Lo que realmente nos está diciendo la palabra es que el que se acerca a Dios no pretenda, no piense que Dios es cualquiera cosa. El que se acerca a Dios tiene que estar consagrado. Tú eres sacerdote, dígale hermano: tú eres sacerdote del Dios Altísimo por la sangre del Cordero de Dios. Santificado sea tu nombre no es que nosotros santificamos a Dios, sino que Dios es santo, santo, santo. De que así tenemos que ver a Dios como santo, como apartado del pecado, como sin mancha, sin arruga, como a Dios le rechina los dientes el pecado. A Dios se lo rechina. No se puede, hermano, no se puede, no puedes tú acercarte al Padre Nuestro, a saber que Él está en el cielo, si no santificamos su nombre. Si no santificamos el nombre de Dios, no podremos decir: venga a nosotros tu reino. ¿Y cuántas veces lo decimos? Parecíamos una ametralladora repitiendo el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino, hace tu voluntad en el cielo. ¿Qué? Espérate. Es un Padre, pero Él te va a enseñar a crecer. Él te va a dar látigo, porque todo padre da látigo. Y es Padre nuestro, no es Padre mío. El Espíritu Santo no es mío, es nuestro. Y hay pastores creo que es algo de orgullo. Es mi Espíritu Santo. Es nuestro. Es nuestro. Santificado sea tu nombre. Así es que tenemos que ver a Dios, hermanos, como santo, santo, santo. En Isaías capítulo 6, así como a Moisés se le reveló Dios en su santidad, Isaías también, hermanos, lo primero que Dios le manifestó a Isaías fue su santidad. Isaías capítulo 6. Amén, ¿verdad? Todos. Isaías capítulo 6. Dice el verso 1. En el año que murió el rey Usías. Usías era un rey.
¿Sabes cómo murió Usías? ¿De qué murió? Usías murió de lepra. Justamente, escucha, justamente en el año que muere Usías, ¿qué dice Isaías? Vi yo al Señor. ¿Cuántos quieren ver a Dios? ¿Cuántos quieren conocer más a Dios? ¿Qué representa la lepra? Pecado. Hay que sacar la lepra de los malos pensamientos. Hay que sacar la lepra del corazón. La lepra representa el pecado. Aquellas personas que se aparten para Dios. Santo es ser santo. Jesús nos dice, sed santo porque vuestro Padre Celestial es santo. La palabra santo es apartado. Lo que nos está diciendo Jesús, apártense del pecado porque vuestro Padre Celestial es apartado del pecado. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Aleluya. Aleluya. ¿Vas a pecar? Sí, vas a pecar. Pero el pecado no tiene que ser un abuso de la gracia. No hay licencia para pecar. No hay licencia. Si alguno hubiera cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y dice, si confesamos, la única manera que Dios perdona pecado es cuando se lo confesamos y nos apartamos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos por medio de la sangre de Jesús de toda maldad. El cristiano tiene que vivir apartado del pecado, de lo profano, para Dios. Ese es el Dios verdadero, el Dios santo, santo, santo. Entonces, en el año en que murió la lepra, vi yo al Señor. Hermanos, quienes quieran tener una relación más profunda de Dios, tendrá que aborrecer el pecado como Dios lo aborrece. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas, es un tipo de la gloria de Dios, de su santidad, llenaban el templo. Y aquí se nos menciona unos seres, que es la única vez que aparecen en la Biblia y se llama serafines. En los serafines no hay ningún pecado. En los serafines no hay ningún pecado. Los serafines sirven a Dios y con todo eso ellos no se atreven a mirar a Dios porque su santidad los puede destruir. Dice que con 2 alas cubrían su rostro. Los serafines significa seres ardientes. Hermanos, ¿tú eres un serafín? Tú puedes decir hoy, yo ardo por Dios. ¿Cuántos podrían decir, mi amor por Dios es ardiente? Serafín significa eso, ardiente. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían el rostro porque ellos no pueden soportar la santidad de Dios. Y están en el cielo. Están frente a Dios. Con 2 cubrían sus rostros. Con 2 cubrían sus pies. El caminar de los serafines es santo. Es lo mismo que Dios le dijo a Moisés, quita el calzado. La santidad de Dios nos tiene que producir un cambio en el caminado. Dígale al hermano, cambia de caminado. Aleluya. Y con 2 volaban. Esto significa la presteza, la agilidad para hacer la obra de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Es lo mismo que está allá en Moisés, es lo mismo. La Biblia no se equivoca. Yo amo a Dios, pero cada 15 días voy a la iglesia. Yo amo a Dios, pero oro cada mes. Yo amo a Dios, pero de cuando en cuando lea la Biblia. Hermanos, te hace falta. Lo siento mucho, pero te hacen falta alas de querubín. Te hace falta que ardas de amor por Dios. ¿Cuántos están recibiendo de Dios? En otra ocasión hablaré del amor de Dios, pero primero hablaremos de la santidad de Dios. Y el uno al otro daba voces. ¿Qué decía? ¿Qué se decían los serafines? Santo. Dígale al hermano, santo, contéstele. Al otro, santo. Santo es su nombre. Santo es su nombre.
Qué tremendo, ¿verdad? Santo es su nombre, Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. En el verso 4, esto es lo otro que nos tiene que producir la santidad de Dios. La santidad de Dios nos tiene que producir temor y temblor. Aquí dice que los quiciales del templo se estremecieron de las puertas. ¿Sabes qué son los quiciales? ¿Sabes cuál es el equivalente hoy en día a los quiciales del templo? Las bisagras. En ese tiempo no habían. Los quiciales eran como especie de unos huecos que hacían reposar la puerta. Y alrededor de la parte inferior había una argolla. Entonces de ahí viene la palabra me sacaste de quicio. Dios nos tiene que sacar de quicio, de nuestra mala manera de pensar. Dígale al hermano, Dios te va a sacar de quicio próximamente. Por eso, hermanos, con todo el amor se los digo. Ya les he dicho uno por uno, hermanos, y Dios, esto es una de las cosas, de la gracia que Dios le ha concedido a esta iglesia. Hermanos, todo el que ha venido aquí en unión libre termina casándose. Por eso los que están así, no se demoren, hermano. Esto es de vida o muerte. Tienes que tener la bendición de Dios. Y hermanos, y este semestre mínimo van a haber 3 matrimonios. Pienso que 4, pero sé que van a haber 3 matrimonios. Tienen que tener la bendición de Dios. Entonces los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz que clamaba y la casa se llenó de humo. ¿Qué más tiene que producirnos la santidad de Dios? La santidad de Dios produce el ver al hombre como somos. El vernos como somos. Ay de mí, dice Isaías. Ay de mí. Es lo mismo. A Isaías, al igual que a Moisés, se le despertó la curiosidad. Esa curiosidad terminó como una gran radiografía. Ay de mí, que soy muerto. Ningún hombre ha visto a Dios. El único que ha visto a Dios se llama la persona de Jesús. Nosotros algún día veremos a Dios, porque los limpios de corazón solamente verán a Dios. Aleluya. Veremos a Dios. A Dios Padre le vamos a ver. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios. Quizás Isaías decía chistes de doble sentido, hermanos, o los enviaba por correo electrónico. Da lo mismo. Y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, y teniendo en su mano un carbón encendido. Un carbón, ¿sabe lo que es carbón, verdad? Carbón quema. ¿Y dónde fue tomado el carbón? Del altar. ¿Cuál altar? ¿Del altar del incienso? Los que saben más o menos la configuración del tabernáculo o del templo, sabes que el altar de los holocaustos, porque aquí lo dice, del altar, es el altar de los holocaustos que daba a la entrada del templo. Esto representa la confesión de pecados. El quemar la grosura, el quemarse todo. Si no, no podemos tener acceso a Dios. Pero ese altar de los holocaustos, hermano, representa la cruz del Calvario. Lo único que nos limpia de todo pecado no es un carbón encendido, es un carbón tomado del altar, llamado la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto le aplauden grandemente al Señor? Y tocando él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó mis labios, y quitada tu culpa. Dígale al hermano, la sangre de Cristo quita tu culpa. Quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora sí oye la voz de Dios, que decía: ¿a quién enviaré? O sea, la santidad de Dios nos tiene que hacer la obra de Dios. Señor, heme aquí, yo voy a servir en la iglesia. Heme aquí, yo les voy a predicar a los del Estado Islámico. Yo voy a predicar a Corea del Sur, del Norte, a China.
Eso es lo que nos tiene que producir el llamado que Dios nos hace. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta hasta que haya para él sanidad. En otras palabras, lo que nos está diciendo la palabra es que la predicación de la Biblia, la predicación nos va a producir gente convertida y gente dura de corazón que no van a oír. Y en el versículo 11 dice Isaías, y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, esto nos habla de juicio, hasta que las ciudades queden asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha en desierto. Esto nos habla de juicio venidero, hasta que Jehová haya hecho lejos a los hombres, haya echado lejos a los hombres, y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, entre paréntesis, por no escuchar a Dios. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Hermanos, yo creo que el mensaje